'cause baby. Los que están arriba. Muy buenos días, señoras y señores. Pasan 10 minutos de las 12 del mediodía. Bienvenidos ya a esta última redacción abierta de la mañana de esta semana, de este viernes 20 de mayo. Nos acompaña ya en la mesa Rubén Tamboleo, nuestro sociólogo y experto de cabecera, para hacer un balance de toda la agenda política de estas dos últimas semanas en las que hemos asistido al inicio de la precampaña ya propiamente dicha, ¿no, Rubén? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Realmente no hemos dejado de estar en precampaña desde el 20 de diciembre, Sí, pero ya momento. estamos incluso con los vídeos electorales, los ataques cruzados. Empezamos, si te parece, recordando un fragmento del vídeo que lanzaba ayer el Partido Popular. Si la semana pasada era el PSOE el que ocupaba sus vídeos de campaña, esta semana es Podemos, los gobiernos del cambio apoyados por el PSOE. Esto es lo que decía el vídeo de lo que está sucediendo en las llamadas capitales del cambio. ¿Qué ha sucedido en las comunidades autónomas en las que gobiernan Juntos Podemos y PSOE? Estos son los resultados. Han provocado una estampida de empresas con la salida de cientos de compañías. En la segunda mitad de 2015, la deslocalización se dio sobre todo en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. El saldo es especialmente negativo en Cataluña. Los nuevos gobiernos de otras comunidades subieron de forma masiva los impuestos hasta cotas históricas, pero no solo se ha deteriorado la economía. La formación de gobiernos extremistas pone en riesgo la unidad de España. Han propiciado la división de los españoles y el ataque a nuestros símbolos constitucionales. Pero hay otro modelo de país, el que funciona, el de la España moderada, el del Partido Popular. Con Mariano Rajoy y nuestros gobiernos autonómicos, Bueno, Rubén, no sé qué valoración haces de estas 2 semanas que llevamos ya de intensa precampaña, de ataques cruzados, algunos muy curiosos y muy llamativos, otros inexistentes. Luego comentaremos el caso de los ataques que nos están produciendo y no sé qué te parece este vídeo en concreto. Bueno, lo primero de todo, de estar en precampaña o en una campaña electoral o una campaña permanente, es que la cuestión de estar en campaña es una formalidad. Es una formalidad de poder explícitamente poder pedir el voto o no, vótame, y luego especialmente una serie de recursos económicos específicos de campaña electoral, que es eso lo que incluso tuvimos en la reunión, ¿no? Hace unos días en los que se reunieron todos, no fue para nada, no sirvió para nada, como ya adelantábamos, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que simplemente es eso, lo de poder pedir el voto de forma explícita o no, y una serie de recursos económicos, de medios de comunicación unas también, banderolas, exactamente, todo eso. Entonces, salvo esas dos cuestiones, pues el resto es todo una campaña electoral permanente, ¿no? En la que, como desde el 20 de diciembre no se vislumbró de forma efectiva ni un nuevo gobierno ni una transición hacia otro gobierno, pues eso es lo que ha hecho que estemos continuamente en campaña electoral, ¿no? Y luego pues tenemos este caso del Partido Popular, que ya no sabe... Ha empezado fuerte, ¿no? Sí. Porque la semana pasada bueno, se habló en todos los medios. Hubo lo primero un vídeo de Rajoy desde Moncloa, bueno, no diría yo que electoral, porque efectivamente no pedía el voto directamente, pero recordando la buena gestión de su gobierno. Todos los partidos se enfadaron porque decían que incumplía la ley electoral haciendo este vídeo desde la Moncloa. Luego atacó directamente a Pedro Sánchez, le atacaron Cospedal, Maillo, diciendo que tiene una indefinición ideológica que no sabe dónde se halla. Luego no fue un ataque a Ciudadanos, porque realmente no hubo acusaciones a Albert Rivera, pero sí se dijo el Partido Popular es la única alternativa frente a las izquierdas, englobándoles en las izquierdas, y ayer ya a por los gobiernos del cambio directamente, o sea, están contra todos, ¿no? Sus enemigos a batir son todos. Claro, empezando por el vídeo de Moncloa, hubo un cambio legal ya hace unos cuantos años de que, por ejemplo, la comunicación gubernamental
y las inauguraciones, por ser algo que es muy visible, ¿no? Las inauguraciones, una vez que se disuelven las Cortes y hay una convocatoria de elecciones, aunque no haya pensado técnicamente esa campaña electoral de 15 días, con las Cortes disueltas y en ese periodo ya no se pueden hacer actos como inauguraciones o como, por ejemplo, pues desde el gobierno, que un candidato en este caso pida movilizar el voto, porque eso ya está en un terreno de legalidad ciertamente dudosa, ¿no? Se puede cuestionar y que se podría ver por ahí. Luego ese vídeo, la verdad es que el vídeo fue un vídeo frío, un vídeo además muy monótono, en el que se le notaba todo el rato leyendo, pues para decir 3 o 4 cosas muy pequeñas. Un vídeo que no tenía ni movimiento, ni agilidad. ¿Por qué está tan inseguro Rajoy en estas cosas de comunicación cuando él es un gran parlamentario? Claro, no era un vídeo atractivo. No. No era un vídeo atractivo. Si se lo hubiera visto, por ejemplo, sin leer, andando incluso, la verdad es que la Moncloa deja escenarios interesantes, ya lo han intentado como intentando imitar a Obama cuando hace eso de salir por un pasillo largo y que se vea al fondo, eso es una cosa que le da un mejor escenario, por ejemplo, que lo usa para las grandes ocasiones. Una alternativa muy clara en esto hubiera sido que hubiese ido paseando por los jardines de la Moncloa, diciendo, bueno, algunas cosas no han funcionado bien, pero ahora tenemos unas nuevas elecciones y es importante que participemos todos, tenemos que motivarnos por una ilusión, por nuestro país, porque podemos conseguir grandes cosas, ¿no? Haber desarrollado simplemente eso en un minuto y medio, andando, sin leer, mirando de otra forma, aunque hubiera necesitado más tiempo a lo mejor para grabarlo, una serie de cuestiones, hubiera sido mucho más efectivo, transmite más convicción, mayor verosimilitud. ¿Realmente no sabe hacer estas cosas o no le da la gana? Porque es que si vemos a todos o no los le indican candidatos, adecuadamente. todos los candidatos recurren, pues Pedro Sánchez, lo hemos visto en la pasada campaña, todo el día con su mujer, hablando de sus hijas, dando una imagen de familia, que al final la parte emotiva también cuenta para la gente. Sí. Pablo Iglesias pues no está casado y con hijos, pero también es una cosa mucho más emocional, sí, aunque en algunos momentos sea agresivo. Albert Rivera también ha hablado de su novia, de su hija, de cómo sus padres le ayudan, porque estás... Y Rajoy, que lo tendría tan fácil, ¿no? Pues, bueno, pues si no quiere que aparezcan los niños es respetable, pero es que yo recuerdo la última vez que perdió las elecciones a su mujer consolándole en el balcón, y es que a todos nos enternecía, ¿no? Y esto, yo digo, no sabe, no quiere, no le interesa nada. ¿Por qué falla tanto? La realidad, aquí varias cosas. La primera de todos es que a uno de sus hijos sí se lo llevó a la cadena COPE. Incluso ¿verdad? Le dio una colleja. ¿Y le dio un capón? Desde luego, aquí ya tendríamos 2 modelos de familia muy opuestos. Uno está el de Ana Gabriel y otro el conservador de Rajoy de no me ha gustado lo que has dicho, te doy una colleja. Te doy un capón. Pero ya son 2 modelos muy distintos y 2 modelos de país y 2 modelos de familia muy distintos, ¿no? Pero a ese vídeo, que técnicamente era cuestionable, legalmente era cuestionable y dentro de varias cosas era cuestionable, se sucedió un nuevo vídeo en el que Rajoy iba a Pamplona, llegaba en el avión, se anunciaba además que iba en un avión comercial, se le daba movimiento, se le veía con la gente. Ese vídeo, ya simplemente ese vídeo que le sucedió al anterior, fue mucho más adecuado técnicamente, simplemente, ¿no? Para mostrar a un candidato que se mueve, que hace cosas, que tiene una motivación, que se va a Pamplona. No simplemente que le cogen un plano en Moncloa de aquí y otro de aquí, ¿no? Y se va... Y que está leyendo, sino que tiene un movimiento, que parece que persigue un objetivo, o sea, es todo muy distinto, ¿no? Son 2 cosas muy distintas. Entonces, por eso ese segundo vídeo, que era una cosa más casual, ¿no? Casi se podía haber hecho, había escenas que parecían de móvil, ¿no? La del avión, o claro, porque no puedes grabar ahí justo aterrizando, una serie de cuestiones, pero daba mucho más movimiento, daba una ilusión, daba otra serie de imagen que beneficiaba al propio Rajoy, ¿no? Entonces eso ya era distinto, ¿no? Y en eso hemos ido avanzando en estos días y nos encontramos ya con la cuestión ahora de estos vídeos ya más atacantes, ¿no? Pero claro, esas son 2 cosas también que hay que diferenciar, cuando quieres ilusionar y cuando quieres atacar, ¿no? Ese es el problema. La realidad es que ahora mismo, por mucho que quieras atacar a Podemos o que incluso le muestres cuestiones que ya simplemente son de broma, ¿no? Como ETA Venezuela, porque no tienen esa efectividad que podría haber tenido en otros tiempos o demás, pues ahora mismo Rajoy es una persona que no genera ilusión, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces solo pueden atacar. Entonces, claro, van otra vez hacia la campaña del miedo, de la estabilidad o hacia esos lados, ¿no? Y no parece que esté funcionando muy bien, ¿no? Y porque esa parece es que la Unidas cuestión, Podemos claro. va a quedar segundo en las elecciones. Claro, bueno, eso es directamente un tema aparte, ¿no? Que es lo del sorpaso que lo podemos hablar también y da para bastante, ¿no? Pero en el tema del Partido Popular es esa cuestión que no se ve ese proyecto, no se ve esa alternativa y luego pues técnicamente tienen que ir enfocando por ahí. La realidad es que los gobiernos del cambio pues también ahora mismo no se termina de ver qué hacen. El enfrentamiento que sí que está ahora es el de la bandera, ¿no?
el de la bandera, que la realidad es que la estelada no es una bandera en absoluto legal, se coja por donde se coja. Es una bandera ilegal, además en muchos países mezclar simbología política de cualquier clase con eventos deportivos está prohibido, o sea que no es... En España creo que está prohibido, ¿no? En algunos estadios se ha obligado a retirar banderas españolas, no por ser españolas, sino porque no se pueden poner banderas. Bueno, y si no se puede, no se puede. Aquí en las grandes competiciones nunca se había terminado de forma efectiva, ahora ha sido la delegación de gobierno de Madrid la que ha tomado esa iniciativa, ¿no? Y tenemos como, pues ahí sí que por fin se ve pues una toma de posición y una serie de cuestiones. El caso particular de Ada Colau, que dice que no viene a Madrid. Bueno, pues que... Carmen ahora dice que ya entonces tampoco claro, va. Pero lo de Carmena, que es la alcaldesa de la capital del Reino de España y que es la final de la Copa... Hombre, habrá gente que dirá que acertado ha sido esto de prohibir las esteladas, para ni que Miriam no. Puigdemont, ni Ada Colau, para que no vengan ni a Manuela Carmena. Claro, pero aparte de eso sí que es cierto, ¿no? Que hay una institucionalidad y una serie de cuestiones que en algunos momentos, si va a ir el Rey, si es la final, una copa importante, se va a celebrar en Madrid, porque es que esta final se podría celebrar en otra ciudad de España. Sí. Entonces aquí son dos cuestiones que se juntan, ¿no? En un momento que todo se ve además de esta forma en clave de campaña electoral, ¿no? Pues que se juntan en este caso, como vemos que la señora Carmena, primero como alcaldesa de la capital del Reino de España, no colabora en una serie de funciones de representación institucional, y luego además... ¿Está medido esto de los tres? Hombre, Ada Colau y Carles Puigdemont, que uno es directamente secesionista y la otra partidaria del referéndum, supongo que sí está medido, ¿no? Que es una estrategia lo de no ir para dar alas al nacionalismo, pero... En el caso de Manuela Carmena, ¿será que le aburre y ha dicho, bueno, si no está yo tampoco? ¿O será también una estrategia? Es que realmente no sé cómo pueden movilizar a las bases de Podemos con el tema de las esteladas fuera de Cataluña, ¿no? Es que... Claro, no, pero ahí está la cuestión, ¿no? De que si una no hace esa representación institucional, otra cosa es que no tiene una visión económica de la ciudad ni una defensa de la ciudad, ¿no? En el caso de Madrid. ¿Por qué? Porque esa final que se celebra en Madrid se podría haber celebrado en otros... Se podría celebrar en Valencia, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que se va a celebrar en Madrid, que viene mucha gente de Barcelona, que viene mucha gente de Sevilla, que eso mueve dinero, que son plazas hoteleras, que es consumo, que es imagen de la ciudad. O sea, es una buena noticia que se celebre en Madrid. Florentino Pérez no quiso celebrarlo en el Bernabéu, bueno, han ofrecido el Calderón, pues es una buena noticia para Madrid, que haya un evento tan importante, sea el que sea. Pues en ninguno de esos dos sentidos va por ella. Y luego, claro, pues que además que no le apetezca mucho, porque le gusta mucho hacer Magdalena. Sí, ya dijo que al fútbol no le divertía nada. Claro. Al tenis ya hemos visto que sí, porque aunque dijeron todos los gobiernos del cambio que ellos no irían nunca a los palcos, estaban en una buena zona de ella, y creo que era Celia Mayer la que la acompañó al tenis el otro día, y salían las dos. Creo que sí, por su área. Entonces, pues ahí va. Y lo de Ada Colau, pues bueno, Ada Colau busca también darle un mordisco a Izquierda Republicana de Cataluña, ¿no? A esta serie de gente identificándose ahí un poco con ellos, lo que no lo tienen tan claro, para llevarse más votos. Entonces, esa es la cuestión, pero la cuestión es que, claro, a estos les han dejado siempre hacer e insultar el himno, insultar la simbología, hacer todo eso, pues en algún momento había que poner ahí punto y final, ¿no? Porque eso en otros países no pasa. ¿Y tú crees que se pone el punto y final ahora? O sea, supimos ayer esto por un lado, que se prohíben las esteladas en el campo de fútbol. Bueno, no es que se prohíban, que se va a hacer cumplir la ley. Que se va a hacer cumplir la ley. Que decidimos que ahora se va a cumplir la ley. Y por otro lado sabíamos ayer también que el Tribunal Supremo va a investigar a Francesc Homs por el 9N. No ha llovido nada desde el 9N. ¿Es una casualidad que pase todo esto ahora? ¿Es porque estamos en pre-campaña? ¿Porque vamos a decir, mira, estos como son, que no van, que quieren desunir España? Porque es que el gobierno tampoco ha hecho demasiado en este sentido hasta ahora. No, o sea, no ha hecho encantados demasiado. de que ahora haga cumplir la ley. ¿Pero por qué no la ha hecho cumplir antes? ¿Por qué ahora sí? ¿Porque estamos en pre-campaña? ¿Porque vamos a votar? Es que suena un poco a tomadura de pelo, ¿no? Yo entiendo que haya gente que se pueda enfadar. Claro que hay gente que se puede enfadar, y luego además que tenemos sobre todo que insistir en que la estelada no es la bandera constitucional de la Comunidad Autónoma de Cataluña. O sea, la estelada es una bandera distinta. Legal, ¿no? Porque no sí, o sea, que no... Pues es como la bandera de las familias. Exacto, no es la señera, no es la bandera, ¿no? Exactamente. Entonces por ahí es por
por dónde no se puede ir. Y luego, claro, que si lo que hacen es prohibirlo esto, pero luego ya el siguiente año, lo que sea, vuelve a ya ser... se puede silbar tal, y lo que pues sea. nos da igual, pero claro, es que pensemos y digamos qué pasaría si pitamos el segador, ¿no? O si eso se montaría... Bueno, o qué pasaría si en muy vez de ir a los fuerte. campos de fútbol con una bandera estelada, alguien va con una bandera franquista. Exactamente. Se va detenido Exactamente, directamente. claro, entonces unas cosas sí, otras no, y además, bueno, pues esa doble vara de medir, ¿no? Ayer Pablo Iglesias, Rita Maestre, Ada Colau, todos indignados, pero les indigna siempre lo de una parte, lo de la otra no. Sí. Pues esa es la cuestión, que lo que tendríamos que asegurar es que se celebra un evento deportivo en las máximas condiciones de seguridad y de respeto de convivencia, que tenemos ahora mismo 4 grandes grupos políticos que lo único que hacen es echarse hachazos entre ellos y ser muy duros, que no hay un espíritu de convivencia ninguno, y que una cosa es lo que puede pasar en el Parlamento y otra cosa es lo que se puede trasladar a las calles, que se pueda generar un clima negativo o que en un evento deportivo pues salten pasiones muy negativas, ¿no? Entonces eso es lo que hay que intentar evitar por todos los medios. No se debe permitir, claro. Entonces es por ahí por donde hay que ir mal, ¿no? Pero lo que mencionabas, claro, que sobre si es oportuno o casualidad o demás, bueno, también hay que ir mucho en las casualidades, ¿no? Pero sí que se dice en este último vídeo que habíamos visto antes de que PSOE y Podemos ponen en riesgo la unidad de España. Entonces, si estás usando ese mensaje, justo ese mismo día se hace eso, y justo ese día pasa también desde la Judicatura, que sabemos que el independiente en España, pues la independencia del Poder Judicial es desde luego muy cuestionable, pues ahí sí que hace que parece que vaya todo eso dirigido por ahí, que le hayan dicho a Rajoy que uno de los temas de campaña puede ser ese, ¿no? Realmente asistimos de nuevo a cómo los partidos están simplemente a sus intereses puros y duros, unos a dejar que los radicales lleven las banderas que se les ocurran, defendiendo la libertad de expresión como siempre de una parte de la población, no la de todos. Vemos a los otros utilizando ahora el tema de la unidad de España cuando en estos 4 años ha estado absolutamente olvidado, o sea, pre-campaña. Es pre-campaña y bueno, como a Aznar no le invitan a los actos de campaña, ¿no? Parece ser que teníamos la noticia de que... Aznar que está enfadado, ahora lo comentamos también porque ha dicho Aznar que exige al gobierno volver a tomar en serio el déficit y las reformas. Aznar que está como Esperanza Aguirre convirtiéndose cada vez en un personaje más incómodo para el Partido Popular. Bueno, para la actual cúpula del Partido Popular, ¿no? Porque claro, el tema está y eso va hacia la credibilidad y hacia la verosimilitud del actual candidato Mariano Rajoy, de que él había dicho que esta legislatura era prácticamente toda la economía, o solo la economía, o evitar el rescate, ¿no? Ese medio rescate que hubo, hacer una serie de cuestiones. Pero claro, ahora hemos sabido que el déficit es un descontrol total, que nos quieren multar, que le hemos perdonado dinero a Cuba como si nos sobrara, además, que eso es incomprensible, ¿no? Entonces, el régimen comunista que sí que es, desde luego lleva una trayectoria mucho más larga que la de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, pues Aznar sale ahora hablando de un tema que está muy mal, ¿no? Como es ese, que la parte económica tampoco ha ido bien, ¿no? Y si no se ha hecho bien la parte económica y luego llevamos pues 4 años y medio o 5 años sin hacer política de forma efectiva, un gobierno que no toma medidas políticas o demás, pues eso es todo lo que está ocurriendo. En un momento en el que hemos visto en que hay sobre las Cortes, todas las iniciativas políticas que había habido, toda una serie de cuestiones murieron, simplemente cayeron y demás. Entonces vamos a estar ahora casi un año sin leyes aprobadas, sin toda una serie de cosas que avancen. Sí, se ha perdido casi, se va a perder. Claro, y sin embargo en la ejecutoria, con alguien tan criticado como fue el ministro Wert, sí que nos había dejado una ley de educación que tomaba otro camino, por lo menos, que nos daba una serie de cuestiones. Pues ahora tenemos el ministro Méndez de Vigo, que cada vez que tienen que ejecutar algo o que poner firme en las comunidades autónomas, lo que está haciendo simplemente es anular. Nada. Está haciendo nada, o sin embargo sí que está diciendo que lo retira, ¿no? Que lo retrasa, que lo retira, que no sé qué. Entonces al final pues es también otra parte política muy importante. El Partido Popular, es que me viene a la mente la mini reforma del aborto cuando salía Rajoy y decía, es que yo no puedo aprobar una ley que venga al siguiente y la cambie. Oiga, es que lo lleva en su programa electoral. Sí. Esto es lo mismo.
la cuestión de la ley de memoria histórica, ¿no? Que ahora está sirviendo para... ¿En qué estamos avanzando en Madrid? Madrid no está ni más limpio, ni si vienen grandes eventos parece que no importa, ni hay una visión ahora mismo de Madrid, ni una serie de cuestiones. Y sin embargo, el gran debate, ¿cuál es? La ley de memoria histórica, que por lo menos, si no se te hubiera tenido que haber derogado, sí que te hubieran tenido que hacer algunos ajustes bastante importantes, ¿no? La ley de memoria histórica... si se va a aplicar una ley de memoria histórica, que se aplique para todo el mundo, que ¿no? se aplique para todo el mundo, que se aplique para todos. A lo de siempre. Esas cuestiones, y ahora eso no se está haciendo, ¿no? Entonces no se hizo esa derogación, igual que otra serie de cosas que no se cambiaron y que quizás sí que hubiera tenido que haber ido por ahí. Ahora hablaremos de cómo le puede afectar esto al Partido Popular en unas nuevas elecciones, o si realmente va a funcionar esa apelación al voto del miedo. Nos tenemos que ir un momentito a la publicidad y enseguida volvemos, no se vayan. Y 32 minutos, bienvenidos de nuevo. Estábamos hablando con Rubén Tamboleo de la pre-campaña en la que ya estamos inmersos. Repasábamos esos vídeos preelectorales del Partido Popular de estas dos últimas semanas. Hemos mencionado también, aunque no hemos entrado en profundidad, en esta estrategia de Mariano Rajoy de presentarse como la única opción de derechas frente a las izquierdas, en las que incluye a Ciudadanos. Ciudadanos ya ha contestado que el enemigo a batir no son ellos, ¿no? Sí, lo ha contestado también Begoña Villacís, ahí sus portavoces han intentado decir todo eso. Mantengamos la calma, que igual nos tenemos que entender, claro, en un ratito. Bueno, sería la opción favorita de Mariano Rajoy y de su equipo, ¿no? De hecho, tuvieron esa cuestión, y lo decían muchas personas de su equipo tras las elecciones, que a ellos los que les había fallado era Ciudadanos. Que eso es ir al 20 de diciembre, ¿no? Pero esa fue la estrategia, Pero es ¿no? que Ciudadanos... O sea, bien, Ciudadanos ha incumplido cosas que ha dicho. Albert Rivera se ha tenido que comer sus palabras. Pero se ha fallado en el porcentaje de voto que iban a alcanzar. Que esa es la visión de secretarios de Estado, incluso, ¿no? De todo el equipo de gobierno, por debajo lo que se había... bueno, ya pactamos con esto, ya lo está todo hecho. Claro, nosotros nos estamos yendo para abajo, pero como sale Ciudadanos por ahí y demás, nos puede hacer una especie de muleta, que eran otras cosas que se Incluso Esperanza Aguirre dijo ayer que a ella le gustaría que subiera el PP, pero sin que bajara Ciudadanos. Claro, bueno, porque haría falta reforzar toda esa parte, ¿no? Entonces lo que interpretaba gente de gobierno, que ya estaba en el gobierno en funciones, es que lo que les había fallado era Ciudadanos y que ellos con Ciudadanos iban a sumar, iban a gobernar y lo iban a llevar por delante, ¿no? Entonces que ellos no habían fallado, que ellos no tenían ningún problema y que lo que había fallado es Ciudadanos, ¿no? Ahora, como Ciudadanos en ese momento, además, no solo no se vio en ese momento, sino como la muleta del PP y tomó su iniciativa y pactó con el PSOE, pues ahora por eso ha sido víctima de estos ataques e intentan ir a rescatar por ahí, ¿no? Pero eso no se ve. Siguen en ese escenario negativo y ese escenario negativo pues no es bueno, ¿no? ¿Por qué no es bueno? Porque al final lo que está generando, siempre en política hay momentos de ilusión y de ir contra alguien o ir contra algo. Ahora mismo el Partido Popular sigue siendo, aunque resista bastante bien, el enemigo a batir por el relato político, porque ¿por qué le pasa al Partido Popular? Que si lo equiparamos a partidos políticos de lo que sería su espectro de centro-derecha a nivel europeo, al Partido Conservador Británico, que estará con el referéndum de salida incluso de la Unión Europea, que tiene una serie de posturas políticas, al Partido Republicano de Sarkozy, incluso a la muy siempre dividida derecha italiana, la realidad es que las iniciativas políticas que están tomando aquí en España el Partido Popular no tienen nada que ver o no van en la línea ni de limitación fiscal, ni de apoyo a la familia, ni de toda una serie de cuestiones que sí que hacen sus partidos homologables a nivel europeo, ¿no? Entonces el Partido Popular se encuentra con una parte desdibujada y además en una parte negativa y como abatir. Entonces frente a todo eso aparece una moda que ahora lo podemos decir también cómo ha surgido, quién lo ha creado o demás, pero que es ahora mismo se llama Unidos Podemos, ¿no? Unidos Podemos. Esa moda está simpatizando con una generación, con 2-3 generaciones, las más jóvenes que tienen derecho a voto, frente a otra España que, como hacíamos en otros momentos con los estudios del CIS y demás, pues no está en esto, ¿no? Simplemente no está en esto, es esa España que está que es más... O es menos crédula. O es menos crédula también, pero que está menos informada,
política, como veíamos en el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas hace unas semanas, o cuestiones así, que no está en las tertulias de ahora que están de moda de algunos medios de comunicación, que no usa Twitter, que no se manda mensajes políticos por WhatsApp, que participa menos. Entonces esa parte de gente menos participativa y más protegida, pensionistas y demás, que han sido muy protegidos por la crisis, que ahora una propuesta del PSOE de vamos a subir más impuestos para que las pensiones estén garantizadas, cuando eso no se ha resuelto, pues toda esa gente tan protegida, menos informada y más, pues es la que está hacia PP o PSOE, y que eso es lo que hace que el panorama político no vaya a cambiar. Pero pese a tener todo eso en cuenta, que hay que tenerlo en cuenta, lo que sí que tenemos es una moda que va más allá incluso del fenómeno partidario, de que hay que elegir lo mejor, ¿no? de que causa chistes, ¿no? El señor Rajoy cuando llamaba a Ruiz, me parece, era al cuando le Sánchez, quiso llamar Ruiz, claro, en el cuando debate. le quiso llamar Ruiz, todo eso, ¿no? Pues genera una serie de bromas y de negatividad que se contraponen al fenómeno positivo de este chico simpático que se toma unas birras junto ahora a Alberto Garzón, que se ha rendido, ¿no? Eso es también tema aparte. Le ha regalado ¿no? el partido. Las consecuencias que pueda tener, ¿no? Que eso lo decimos después, pero ahora lo que ha hecho ha sido rendirse. ¿Rendirse por qué? Porque ellos tenían problemas económicos muy fuertes. Y esa es otra de las cuestiones de cuando estamos en campaña electoral, y las consecuencias de campaña electoral es que si accedes al grupo parlamentario tienes más dinero. Entonces, como Izquierda Unida, que intentó con Izquierda Republicana de Cataluña, se lo denegó la mesa con Pachi López, el grupo parlamentario más, perdía dinero. Entonces, ¿qué ha hecho Alberto Garzón? Pues justificar hacia adentro que como necesitan el dinero, necesitan grupo parlamentario y demás, y eso es lo que consiguen esta coalición, pues han dicho, nos retiramos, que eso sería uno de los principales cambios en estas elecciones, ya no todo es igual, hay un candidato importante, en este caso Alberto Garzón, que ya no es candidato a presidencia del gobierno, ese es el cambio en el 20 de diciembre. Alberto Garzón ya no es candidato a presidencia del gobierno, su candidato a presidencia del gobierno, por eso no iría a ningún debate que se planteara ni a nada, su candidato a presidencia del gobierno, Alberto Garzón, y Izquierda Unida es directamente Pablo Iglesias. Y lo que sí que han negociado es que luego, pese a la coalición, habría un grupo parlamentario propio para Izquierda Unida, y que así pues tuvieran ese dinero. Entonces, en ese momento hacen ese vídeo totalmente, pero fresco, ¿no? En el que se mueven con móviles, que transmiten naturalidad. Absolutamente calculado, cercanía, a pesar de todo, ¿no? Pero calculado. Que realmente parece, al estar como hecho con un móvil, pero Sí. está perfecto, está medido. Estaba medido, venían cada uno de una esquina de la Puerta del Sol, se encontraban, tenían los dos vídeos y luego pues se tomaban la cerveza, ¿no? Bueno, claro, pues esa es la cuestión, ¿no? Que todo eso está en un momento en el que genera una moda, algo así. El otro día en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, pues un alumno de primero, de 18 o 19 años, nos pregunta, ¿pero vosotros conocíais a Pablo Iglesias, no? En plan, yo no sé si le quieren pedir un autógrafo, sí. O parece ser que sí, que quieren verle o tocarle, todas estas cuestiones. Entonces es una moda que va mucho más allá del fenómeno partidario y de las consecuencias políticas que esto pueda tener, ¿no? Que lo decía anoche en El Gato al Agua Julio Ariza en la entrevista a Margarita Robles, ¿no? Efectivamente es una gente pues, que están proponiendo limitar medios de comunicación de una forma peligrosa, están proponiendo toda una serie de cuestiones que resultan muy allá. Pero frente a todo eso... Decía ayer Jaime Mayor Oreja, en una entrevista precisamente en Gaceta.es, que el PSOE, refiriéndose a Podemos, ha creado un monstruo. Yo no tengo claro que haya sido el PSOE el que ha creado el monstruo. Claro, Mayor Oreja dice que ha sido el PSOE, pero la realidad es que sobre todo el duopolio... Al Partido Socialista desde el principio no le ha interesado la existencia de Podemos. Nunca le ha interesado la existencia de Igual Podemos. que al Partido Popular no le interesa la de Ciudadanos, ¿no? Sería como decir que el PP ha creado a Ciudadanos. Claro, no le interesaba y no creían en ello. Por eso Pedro Sánchez hace 2 años repitió redundantemente que ellos no iban a pactar con el populismo, y decían populismo, y que ellos no iban a pactar, no lo mencionaban y demás. Cuando se vieron ya que esto se desbordaba, porque se ha desbordado en lo que eran sus temas, pues es cuando ya han intentado pactar y llevarse cuotas de poder. Y sin embargo es muy curioso que Albert Rivera ayer, refiriéndose a Podemos, dijo todos sabemos lo que son y de dónde han sacado sus 7 millones, o sea, de nuevo vemos ataques de un partido a otro, y sin embargo entre Podemos y PSOE no se atacan, a pesar de que solo puede quedar uno, ¿no? Uno u otro, bueno, todavía Sí. van a quedar los dos, pero... Bueno, no se atacan relativamente. El otro día estaba Susana Díaz en el Parlamento andaluz poniendo muy firme a su eso sí amiga es cierto. de Andalucía de Podemos, porque les habían intentado dividir con la coalición al Senado, les mandaron propuestas a cada provincia del PSOE y sacó Susana Díaz en una sesión de... Eso es digno de ver a Susana Díaz, por eso está ahí tan fuerte y por eso está haciendo preguntándoles, tantas pero cosas. nosotros no éramos casta, ¿ahora Claro. qué quieren con nosotros? ¿Y qué quieren con nosotros? Y Susana Díaz se salía literalmente del escaño, pero literalmente, no solo en toda su comunicación y demás, sino que se salía
Andalucía para dirigirse frontalmente a la líder de Podemos en Andalucía y le decía que qué hacían, que demás, y reafirmaba todo su proyecto socialdemócrata y de independencia y de una serie de cuestiones. O sea que ella sí que se plantea como muy diferente a Podemos, ¿no? Frente a ese momento en el que Pedro Sánchez no salía. La realidad es que este monstruo tiene una parte de responsabilidad muy importante del Partido Popular en cómo ha gestionado muchísimas cosas, en que se ha negado a hacer política, en que ni siquiera dio batallas en temas de comunicación. Bueno, y en cómo ha rescatado a medios de comunicación que han aupado a Podemos. Que han aupado a Podemos, exactamente. No sé qué cálculos electorales hizo el Partido Popular al tomar esta serie de decisiones, pero bueno, en todo caso, parece que bien no le han salido. No le han salido nada bien. ¿Por qué y qué sábado podemos llegar y demás? También en ese sentido lo que veíamos en la entrevista de anoche. Pues vemos a Margarita Robles, que finalmente la han elegido como número 2 y que pues, es muy interesante, que tiene una trayectoria, que tiene una independencia, que además pues, se define siempre como católica y con otra serie de cuestiones, pero sin embargo pues ella no atrae a quien podría atraer. Si hubiera elegido a una candidata más joven o si fuera ahí hacia otra serie de cuestiones, pues sí que podría haber ido. El problema es que los jóvenes, bueno, pues Beatriz Taleón, Alberto Sotillos, todos estos que eran, bueno, como las juventudes sí, socialistas más a la izquierda, se le están yendo a Pedro Sánchez, a Podemos no exactamente confluencias, sino pues a estos espacios de partidos en los que se hacen coaliciones y tal, y están ya fuera. Entonces, yo no sé si realmente ha echado mano de veteranos como Josep Borrell, como Margarita Robles, porque no le queda más remedio, o lo ha hecho porque quiere volver a tener en sus listas pues figuras potentes más allá de, por ejemplo, pues la exmilitar Zaida Cantera y gente así, sí, ¿no? Bueno, porque creen que transmite experiencia, que transmite credibilidad, estabilidad, una serie de cosas. Pero se habrá juntado un poco, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que se ve y demás, pues que frente a todo esto hay una moda y hay una corriente a favor, que es el gran susto y es lo que teníamos por decir, el sorpaso. El gran sorpaso, que se va a consumar. El sorpaso cada vez es más posible, cada vez es más palpable, cada vez es más está más cerca. ¿Y eso por qué? Pues por todo lo que decían, por el monstruo que se ha creado, que veíamos en Gaceta, o que se decía anoche en la entrevista de Margarita Robles, pero en otra serie más de cuestiones. Aquí no solo hay un sorpaso, sino que puede haber una campaña carmena. Una campaña carmena que es como en un momento dado ese mensaje negativo frente a una ilusión, una moda o una política pop puede seguir yendo hacia arriba y que la coalición de Unidos Podemos se quede muy cerca del Partido Popular. O sea, ya no es solo un sorpaso, que es posible, el sorpaso de Unidos Podemos es posible, sino que además se puede llegar a quedar, dependiendo de cómo transcurra la campaña, que sí que va a ser importante, y al final de la movilización o desmovilización que pueda haber, o de incluso si llueve o si no llueve ese día, que esas cosas también tienen importancia, el sorpaso es posible y se puede llegar a quedar muy cerca del Partido Popular, la coalición Unidos Podemos. Y además Ciudadanos, que sería el contrapeso, le van a salir más caros los votos con esta coalición. Vamos a irnos un momento en directo al Palacio de la Moncloa, donde la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ya está compareciendo en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Enseguida volvemos y comentamos esto con Rubén. De los tribunales de justicia y, por supuesto, este Gobierno respetará y acatará la decisión que adopten. Nosotros nos caracterizamos por respetar la Constitución y las leyes y las resoluciones de los tribunales cuando las aplican y las interpretan. Y lo que le va a pasar al señor Puigdemont es que acabará siendo rehén de sus propias palabras, porque cuando uno dice ciertas cosas, pues con mayor motivo cuando se tiene que respetar la ley, la Constitución y los símbolos constitucionales. Volviendo a este asunto, me gustaría saber dos cosas. Dígame. Una, si el Gobierno, al margen de la decisión técnica, políticamente comparte que sería mejor que no se prohibieran las esteladas, o cree que también políticamente conviene no prohibirlas. Y me gustaría saber si el Gobierno, antes de tomar la decisión o después, con la polémica que se ha montado, ha hablado pues con el señor Puigdemont o con la alcaldesa de Barcelona o incluso con la alcaldesa de Madrid, con los actores implicados, incluido el rey. Gracias.
Bien, sobre la primera de las cuestiones creo que queda bastante resuelta con lo que acabo de decir. Estamos hablando de un espectáculo deportivo y estamos hablando de criterios de naturaleza técnica. Y al margen, esto es una cuestión, yo he repetido muchas veces en esta mesa una frase que saben que no es por supuesto del Gobierno, pero que me sirve, que fútbol es fútbol. Y mire, yo creo que en estas cuestiones lo que hay que respetar son los criterios técnicos y las decisiones, entre otros, de los correspondientes organismos deportivos. Y yo hay una tendencia quizá a veces en ocasiones muy exagerada de tratar de politizarlo todo. Y oiga, es un partido de fútbol en lo que tenemos es que disfrutar del fútbol y los aficionados que vayan allí o los que vengan en su casa, los que les guste disfrutar de un partido de fútbol. Y dejemos de politizar todas estas cosas. El criterio que se ha adoptado por la delegación del Gobierno es un criterio técnico, de acuerdo con los manuales, de acuerdo con las decisiones en otras ocasiones de la UEFA. Y nosotros ni lo hemos politizado ni lo vamos a politizar, y yo pediría que no lo hicieran. Además, mire, ese criterio técnico ha sido sometido a la revisión de un órgano jurisdiccional. Pues yo creo que todos debemos aquietarnos a lo que con criterios jurídicos y técnicos decidan los tribunales. Y no hemos hablado, menos yo no lo he hecho en mi ámbito con el señor Puigdemont ni con la alcaldesa de Barcelona. No, que no. Sí, vicepresidenta, sobre el tema de los debates que están surgiendo en los últimos días, el otro día se planteó por parte del PSOE una propuesta sobre el tema de la preocupación de las pensiones, del futuro de las pensiones. El propio presidente admitió ayer en Baleares que efectivamente hay una preocupación sobre todo esto. Yo quería saber si ustedes consideran que debería ser un asunto a abordar ya en esta campaña electoral con algún tipo de iniciativa, a pactar con los demás partidos políticos, a intentar sacar del debate puramente partidista, y si hay algún tipo de iniciativa que se pueda plantear sobre esto en esta campaña. Bien, mire, al inicio de la gestión de este Gobierno, yo se lo recordaba a su compañero en su pregunta, la seguridad social en España en el año 2011 se encontraba al borde del colapso. En el año 2011 se perdieron 350.000 afiliados al tiempo que había que pagar 126.000 pensiones más. Se destruían casi 3 empleos por cada pensión nueva que había que pagar. O sea, entraba una pensión nueva en el sistema de esas 126.000 y se destruían 3 empleos. Esa era la situación en la que nos encontramos en el año 2011 y eso era insostenible. Y ni la congelación de las pensiones que acordó en el año 2010 el Gobierno socialista, ni ninguna otra medida hubiera podido evitar el descalabro si no se hubiera revertido lo que ha pasado en esta legislatura, la tendencia del empleo. ¿Cuál ha sido la política del Gobierno del Partido Popular? Apostar por dar prioridad a la creación de empleo y por utilizar recursos del Estado para apoyar a la seguridad social. Se ha incrementado el gasto en prestaciones pagadas por la Seguridad Social en 16.000 millones de euros. Y ha sido posible financiar este crecimiento, por un lado, porque se han reforzado las transferencias del Estado a la Seguridad Social en más de 5.000 millones de euros y, de otra parte, porque se han ido bajando los gastos en prestaciones por desempleo, entre otras cuestiones, porque también distintos ciudadanos han ido encontrando empleo. ¿Cuáles son los datos, no? En los próximos años, nuestro modelo es financiar las pensiones con la creación de empleo. Y si esto se hace así y se hace bien y llegamos al objetivo de los 20 millones. Muy poco prudente opinar. Pues muchísimas gracias. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y veíamos a Soraya Sáenz de Santamaría dando por finalizada esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rubén, justo cuando conectábamos era preguntada a la vicepresidenta por el tema de la prohibición de las esteladas y me volvías a decir de nuevo esta política de comunicación del Partido Popular, pues casi de no dar la batalla, ¿no? Decía, bueno, es que no hay que politizar todo y es un tema político precisamente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Una parte, sus adversarios están politizándolo absolutamente diciendo pues no vamos, porque si no hay libertad de expresión para poner esteladas no vamos, y ellos en cambio dicen no es un tema político. Hombre, no, si ustedes dicen ayer que son los que defienden la unidad de España.
No es este el mensaje. Claro, son dos cuestiones, ¿no? La primera, que es cierto que hay un criterio técnico, un criterio legal, que es verdad, pero que habría que aplicar siempre, ¿no? Porque en este caso es por iniciativa de la Delegación de Gobierno de Madrid. Y otra cuestión es la estrictamente política, ¿no? De qué modelo de sociedad queremos, hacia dónde queremos ir, qué queremos construir y nuestro modelo de convivencia y de país y esa serie de cuestiones. En ese sentido, ¿qué pasa? Que la libertad de expresión, que es al final para todo, no puede ser libertad de expresión absolutamente para todo. Hay una serie de cuestiones. Veíamos hace poco cómo quemaban la Constitución en la televisión pública de Cataluña. Pues oiga, gracias a esa Constitución tiene usted esa televisión pública, hay un montón de dinero además que se invierte, vamos a decir, con mucha generosidad ahí en ese espacio, e incluso pues, gracias a esa Constitución podía pagar usted el mechero, lo que va a quemar, el cubo, una serie de cuestiones, porque si no, no habría autonomía, no habría toda una serie de cuestiones, y gracias a la Constitución, y usted está quemando la Constitución. Pues a lo mejor eso es cuestionable en una cadena pública y en una región como Cataluña, la que tiene el Consejo Audiovisual, ¿no? Pues para todo lo demás, como el fútbol en este caso, ¿no? Pues si tiene que haber una serie de convivencia, pues tendrá que haber una cuestión de respeto, y eso es lo que se tiene que explicar, ¿no? De, oiga, ¿qué pasaría si quemamos una incurriña? ¿Qué pasaría si en vez de la estelada quemamos la señora? O pitamos el himno El Segador. ¿Eso lo consideran ustedes también libertad de expresión? Que tienen tanta simbología, que tienen toda una serie de cuestiones. Pues a lo mejor no es estrictamente eso libertad de expresión, ¿no? Entonces hay que convivir. Entonces eso es lo que se tiene que explicar. Que bueno, el criterio legal de, como en muchos países europeos, en muchos lugares del mundo, es un evento deportivo, pues dejamos la política fuera, no se puede hacer, eso es una Pero cuestión. eso sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que cuando ideal. ya una parte lo ha politizado tanto, tú no puedes decir, no, aquí no hay nada político. Claro. No, tú ya has dejado que se llegue a un punto de mucha politización. Demasiada política, una serie de cuestiones que no se puede hacer, entonces por eso hay que hacer ahí un poquito de ejercicio político, pero ejercicio político de convivencia, de modelo de país, de defender nuestras instituciones, de defender nuestro Estado, de que aunque haya cosas que hay que mejorar, pues que se puede ir por ahí, de que se pueda más convivir y ya está. Entonces si la alcaldesa de Barcelona decide no apoyar a su equipo, además, si esto fuera verdad y si esto fuera verosímil y si se quieren ir de verdad y el Barça es el equipo de la independencia de Cataluña, ¿qué hacen jugando a la Liga Española? Ya. ¿Qué hacen jugando a la Liga Española? También se comenta siempre. Claro, porque ¿esto qué es? ¿Es una broma? ¿Es un chiste? ¿Tiene, al final es verdad? ¿Quieren simplemente mejorar el negocio que tienen para una serie de cuestiones? ¿Esto qué es? ¿No? Entonces, ¿el Barça ha ganado la Liga Española? Pues bueno, pues puede ser una noticia para toda España, ¿no? Porque sigue jugando en España, seguimos conviviendo y compiten contra equipos humildes, equipos fuertes de toda España, ¿no? Entonces siguen jugando en la Liga Española. Es una buena noticia, es algo de convivencia, ¿no? Ahora están jugando la Copa del Rey, la van a jugar, ¿no? Pues bueno, pues como se puede jugar, porque hay convivencia, ganan muchísimo dinero, tienen toda una serie de cosas a su favor, pues que respeten un poco los símbolos de las instituciones que permiten todo esto y por lo que se hace todo esto. Es así de sencillo. Y se trata de forzar eso, ¿no? Que no se respeta el himno, pues no se juega el partido. Pero eso ya para siempre. Eso sí que podría haber sido una ley de respeto en el deporte. O si se pita el rey, que bueno, pues puede ser uno más o menos monárquico, más o menos republicano, pero en el momento en que el jefe del Estado es un símbolo y por ley no se puede faltar al respeto a los símbolos del país, pues no se puede pitar, pues no y se punto, puede, y no se puede pitar al himno. Pero esa ley además, una ley de respeto en el deporte y que se tuviera que aplicar siempre, incluso simplemente por la Fiscalía, en el caso de que hubiese problemas, es muy útil no solo para los grandes conflictos, para estas cosas que están en los medios de comunicación, sino para conflictos más pequeños. Dicen ahora que el Oviedo que puede subir de segunda a primera. Pues entre el Oviedo y el Gijón se llevan muy mal. Y hay conflictos ahí también, o el Depor cuando se ha peleado con el Atleti, otra serie de cuestiones, pues que haya ahí una regulación legal, igual que se hizo con la nueva ley de seguridad, una serie de cuestiones que se haga ahí, pues que se haga esa regulación para que incluso en pequeños espacios que no van a saltar tanto en los medios, además haya un respeto a los símbolos, a la convivencia en el deporte y al juego limpio y a que tiene que haber una situación pacífica para jugar los encuentros, pues puede ser bueno para todos. O sea, incluso para eso, ¿no? Para los de Gran Canaria contra los otros que también mal. O sea, si es que al final ahí siempre hay muchos, siempre se magnifica porque es lo que parece, pero se tiene que ir por ahí, ¿no? Y, en fin, y Soraya Santa María tiene que entender que ya es abogada del Estado y vicepresidenta, pero está en una posición política, está en una posición de gobierno, de dirección y tiene que tomar iniciativas y pensar en el futuro, porque si no es lo que no puede funcionar en este momento de sorpaso, de ir hacia donde... Volvemos a eso. Antes de irnos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, hablábamos de estas encuestas de GAT3 que hemos conocido esta semana. Bueno, todos sabíamos ya que con la coalición Unidos Podemos les iba a salir más barato el escaño, iban a necesitar menos votos para cerrar cada escaño. A Ciudadanos, en cambio, esto le va a perjudicar bastante, ¿no? O sea que podría ser que se llevase un disgusto Esperanza Aguirre, que no solo no subiera el PP, sino que además bajase Ciudadanos.
Sí, que bajase Ciudadanos por lo menos en su representación al final efectiva, ¿no? Porque el pacto de Izquierda Unida con Podemos, Unidos Podemos, y donde se mete Hugo también, hoy salía también el nuevo logo en el que predomina Podemos para la papeleta electoral, pues ahí lo que ocurre es que ellos han pactado las circunscripciones más importantes, ¿no? Madrid, aunque se haya regalado el número 5 a Garzón, estaban con Zaragoza, donde por eso Alberto el GEMAT se va al Garzón Madrid. lo ha negociado bastante mal, ¿no? Porque el otro día viendo la lista, pues en qué posición iban a ir los miembros de Izquierda Unida, circunscripción por circunscripción, Podemos había conseguido colocarlos en una gran mayoría en los puestos que no habían obtenido escaño. Entonces... Sí, pero una gran mayoría, al final, ¿cómo lo han pactado? Pues lo han pactado de tal forma en que Izquierda Unida puede pasar con los resultados del 20 de a unos parecidos en junio, de 2 a 12 escaños. De 2 a 12 escaños. Esos 10 escaños que pueden venir de más, ¿a quién se los van a restar? O se los van a restar a Ciudadanos, que les va a salir mucho peor, incluso al Partido Popular también, en algunos sitios donde el último escaño se lo pueden llevar por ahí, y entonces entre 2 o 3, 4 que le reste al Partido Popular, 2, 3, 4 que le reste a Ciudadanos en provincias como Guadalajara, una donde estaba justo en el límite, pues ahí lo que va a hacer es que, claro, Izquierda Unida se lleva 10, 12 escaños, tiene eso, y como van en coalición y así lo anuncian ante la Junta Electoral, pues pueden optar y defender un grupo parlamentario propio, obtener mayor subvención, más dinero, más diputados y luego más dinero durante 4 años. Entonces la negociación hay que verlas desde ese punto de vista y lo que han ganado por ahí. Luego además han generado toda esa corriente de ilusión, esa corriente favorable, que es lo que hace, que es lo que mueve. También se hablan efectos de las encuestas de apuntarse al caballo ganador. Pues el caballo ganador en este caso puede ser Unidos Podemos. ¿De qué forma? De que si nos acordamos, por ejemplo, con Manuela Carmena, que es una señora tan mayor, con poca iniciativa, con poco dinamismo, ¿no? O por lo menos yo creo que mayoritariamente no se lo hemos visto, en la campaña electoral fue un símbolo de política pop. Le hicieron dibujos y eso se movió mucho entre canciones, imágenes, toda una serie de cuestiones de heroína, de positiva, de cambiar las cosas. Entonces todo eso iba en su favor y le seguía yendo hacia adelante. Y aún así no ganó, pero se quedó muy cerca y está gobernando. Es que al final está gobernando, se quedó muy cerca, se quedó un solo concejal del Partido Popular y está gobernando. Entonces eso es lo que puede hacer posible, salvo que finalmente saliera la gran coalición, que sea tan verosímil que Pablo Iglesias sea presidente del gobierno. Entonces, en esa tesitura a favor de ganancia y de ir todo hacia mejor, es lo que le va a hacer que pueda ganar una serie de votos también en el último momento, o que al final la desmovilización no sea tan fuerte, toda esa serie de cuestiones, ¿no? Porque cuando va la moda, cuando va el relato, cuando va toda la corriente a favor, y cuando tiene toda una serie de medios de comunicación a favor también, y tienen a distintos líderes y que están ahí y están trabajando a favor y hacia adelante, pues si la gente percibe que la mayor opción para que Mariano Rajoy deje de ser presidente de gobierno es Pablo Iglesias más que Pedro Sánchez, ¿a quién van a querer votar? Pues van a querer votar en mayor proporción a Pablo Iglesias. Pese a que hay una mayoría de voto estable, que es el voto más mayor y demás, que se queda con el PSOE. Que aún así no están nada entusiasmados con Pedro Sánchez. Me vienen a la cabeza esos datos del CIS, que es que el CIS este último nos está dando para mucho. Venía para mucho. Los votantes de cada partido, creo que a Mariano Rajoy le votaba el 14%, o sea, el 14% de los votantes del PP dicen que su principal motivo para votar al PP es Rajoy. Pablo Iglesias, un 17%. Alberto Garzón, que ya no tendrá esa opción, el 17%. Albert Rivera, un 25 y pico por ciento, el que más. Pedro Sánchez, un 10%. O sea, es el que menos gusta a sus votantes, menos que Rajoy. Sí, a sus propios votantes, ¿no? Por eso además estas semanas veíamos ya como había, pues no sabíamos si era una salida de pata de banco o un globo sonda posterior, como Guillermo Fernández Vara, presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lanzaba eso de que Susana Díaz podría ser una gran candidata para el Congreso del PSOE, ¿no? Pese a que tenían pendientes las primarias, ella fue por el Congreso es después de las elecciones y hay una parte del PSOE que ya está trabajando para después de las elecciones, ¿no? Para después de las elecciones. Entonces, en todo ese contexto, como Pedro Sánchez no gusta, y si por una parte de ese electorado no movible. Gusta realmente. Yo me acuerdo en la pasada campaña como Felipe González decía, yo no voté a Pedro Sánchez, pero en el momento en que es mi secretario general, a muerte, vamos, vino a decir, no literalmente. El otro día Susana Díaz lo mismo, respondía a Fernández Vara y decía, no, el candidato es Pedro Sánchez y ahora hay que pensar en España y en que gane Pedro Sánchez.
pero realmente no paran de lanzar mensajes de yo no le he votado, no era mi candidato, no le vamos a dejar pactar con Podemos. Y fue Susana Díaz que dejen de hacerle la cama, ¿no? Sí, porque fue Susana Díaz la que prácticamente le tuvo que disciplinar al presidente de Valencia, Ximo Puig, que él quería la coalición con Podemos al Senado. Y Pedro Sánchez decía que no, y Ximo Puig seguía por sus derroteros particulares, hasta que no intervino Susana Díaz, dijo que la coalición no iba a ser positiva, que el PSOE tiene su independencia, contestó a Podemos en Andalucía y demás, no fue por ahí. Entonces hay toda esa marejada en el que ven a Pedro Sánchez como lo que era un líder político de transición, con un parte atractivo por otro lado y por otra serie de cuestiones, y que entonces le tienen ya como para después de las elecciones. Pero claro, ese es el problema, ¿no? De que una vez que se ha creado el monstruo que se ha creado y una vez en el escenario que estamos, a ver esto cuánto se va a desbordar al final. Y los debates esta vez van a influir, porque antes de ayer Mariano Rajoy, preguntado, antes de ayer o ayer, creo que fue ayer, preguntado por si iba a ir a los debates en esta ocasión. En la anterior campaña hubo 2 debates a 4, que uno fue a 3 porque dijeron que iba Soraya por el PP y dijo la cadena que lo organizaba que no. El otro sí fue a 4, pero con Soraya Sáenz de Santa María. Él solamente debatió con Pedro Sánchez, y el otro día le preguntaban y él decía con bastante mala leche que es que ahora, claro, ¿con quién va a debatir? Porque el número 2 en cuanto a votos no va a ser Pedro Sánchez, va a ser Pablo Iglesias. Entonces, ¿con quién tiene el que debatir ahora? O sea, ¿con todos, por ejemplo? Bueno, pero no sí, sé. claro, sigue alimentando eso, ¿no? Ahora tendría que debatir los 4, decía en el New York Times, decía que no tiene un sucesor natural, ¿no? El sucesor natural a lo mejor lo que necesita es primarias o necesita otra serie de cuestiones, ¿no? Pero el tema es que sigue en esa posición negativa, además de que parece que no tiene ganas, como el primer vídeo que mencionábamos antes. Se lo decía Margarita Robles anoche, ¿no? De que si no tiene ganas, si no quiere debatir y los debates le parecen mal y que cuántos va a tener que debatir y que el debate le va a tener esfuerzo, y a nadie pues que le se vaya de gusta. viaje. Claro, que se vaya de viaje. Eso a otra persona lo dice siempre mucho, es Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes dice que si en política no tienes ilusión, que mejor puedes hacer es retirarte. No. Y ese es el problema, que ni siquiera Mariano Rajoy en su intervención de presidencia del gobierno o con una serie de vídeos y demás transmite ilusión, ni ganas por hacer algo, ni un objetivo. Entonces ese es el problema, no solo ya del Partido Popular, sino de todo el espacio, de la noticia que estaba antes esta mañana en Gaceta, de cómo se compite por el espacio centro-derecha entre Ciudadanos y el Partido Popular. El problema ahora mismo está en que el espacio de centro-derecha en España, centro-centro-derecha, de derecha, no tiene un relato, una fuerza o hacia dónde conseguir, porque si es todo reactivo, si no hay nada proactivo o hacia dónde queremos ir, una vez que la crisis económica sigue con nosotros. Sí, simplemente sirven para parar a una izquierda radical, ¿no? Claro. Ni siquiera... ¿Pero qué van a parar? ¿La moda? Pues es que la moda al final se come a lo que no puede. O sea, esto era como las campañas de Pepsi contra Coca-Cola. Pues Coca-Cola se comió a la Pepsi, claro. Entonces, ese es el problema. Que por mucho escenario negativo que hagas con toda esa moda y con todo eso que se está orquestando y ese gran movimiento a favor, pues ese gran movimiento a favor sigue arrastrando a gente hacia Unidos Podemos, Unidos Podemos y Unidos Podemos. Porque al final, pues bueno, incluso comunista, pues la gente que sabe que a nosotros nos puede gustar mucho, ¿no? Porque nos dedicamos a estas cosas o demás, pero la gente que sabe que es el comunismo. Tú dices comunismo y eso da miedo aquí en España. Pues no parece, ¿no? No parece, si es que ese es el problema. Entonces Alberto Garzón dice, sí, yo soy comunista y pacto con esto, pero luego sale el amigo que es simpático de Aragón y ahora secretario de organización, Pablo Echenique, diciendo que él no es comunista y bueno, pues contrapone. Pues ya no son comunistas. Claro, ya no son comunistas, están ahí todos juntos, se suman a la moda, parecen gente simpática, joven y demás, pues eso conecta con toda una serie de personas frente a Rajoy, que es que ya no tiene capacidad de conectar con nuevos, y es que lo único que está haciendo Rajoy es mantener e intentar mantener, y efectivamente eso mantienes. ¿Quién puede sustituir a Rajoy? ¿Y quién puede sustituir a Rajoy? O sea, porque realmente todos los sociólogos analizáis la comunicación de Rajoy y todos le ponéis muy mala nota, ¿no? No puede haber nadie que... Bueno, supongo que sus asesores, no, pero sus no puede haber le nadie... Una muy buena. No puede haber nadie Claro experto sí. en esto. Es que le falta en sus vídeos pues lo que tú siempre me dices que es lo peor que se puede hacer de cara al público, que es mirar el reloj. Sí. ¿No? Es lo que le falta. Los debates son un rollo, Uy, ya no hay nadie que quiera ir... minutos de vídeo, no puede ser esto, vámonos. Claro, pues le falta todo eso, entonces no tiene capacidad de conectar y de sumar nuevos. Entonces, como no va eso, por mucho que ataque a Ciudadanos, de bueno, a ver si rescatamos por ahí o demás, pues es muy difícil que sume eso. Y lo del sucesor, pues esto pasaba
ahora como estamos tan acostumbrados y hay esa dinámica conservadora, hace 30 años nadie conocía a José María Aznar y en su momento nadie conocía a Felipe González. Por supuesto que hay mucha gente y si hubiera procesos más participativos, pues puede ser más gente. Hay mucha gente. La única esperanza del Partido Popular es una renovación del liderazgo, ¿no? No de cara a estas elecciones, que es muy arriesgado a un mes. Claro, que va a afectar a todo. No, podría haber sido para estas elecciones, por supuesto que daba tiempo, lo que pasa es que no lo ha permitido. Sí, había gente que no, que asesores del PSOE que recomendaban al PP que siguiera con Rajoy, claro. Claro, asesores del PSOE que recomendaban al PP que continuara con Rajoy porque no había tiempo. Bueno, es muy cuestionable, ¿no? Pero sí que hay incluso gente muy pujante. El alcalde de Santander, que tiene un perfil propio y tiene ahí, si le dieran un liderazgo nacional, están en algunas tertulias, podría ser un muy buen candidato. Feijóo era otra posibilidad, pero parece que es el último que le quedaban por quitar del escenario, y si no consigue la mayoría absoluta, pues prácticamente le quitan del escenario. Ahora Cristina Cifuentes, otra serie de personas. O sea, pero la renovación viene muy por el centro, no por la derecha. O sea, el Partido Popular da por perdidos a sus votantes tradicionales, todos estos que se sienten traicionados por la no derogación de las leyes ideológicas de Zapatero. No quiere recuperarlos. No, por las leyes ideológicas y por la política fiscal y por toda una serie de cuestiones, ¿no? Que es que al final que puede venir por ahí o puede venir por otro sitio. Tiene que haber una renovación de liderazgos. Cospedal tampoco ya ni como secretaria general ni como nada. Ahora estaba el presidente Pepe Valenciano diciendo que Rita Barberá que tiene que hacer campaña. Pues son todo personas que ya su etapa ha pasado. Incluso la Esperanza Aguirre ya su etapa ha pasado. Ha estado muchos años, ha sido muchas cosas. Y pueden tener mucho eco sus declaraciones, vender muchos libros, pero su etapa ya ha pasado. Entonces sí que hay nuevas personas y demás que tienen un nuevo liderazgo que puede venir al final por un sitio o ir más hacia el otro, porque Rajoy era pata negra y luego pasó lo que pasó. O sea que aquí no sabemos al final eso por dónde es, pero tiene que haber también después un debate de ideas, de programas y de renovación en el que simplemente no hace falta irse a una persona tan cuestionada pero que está ganando como Donald Trump, ¿no? Y que ya se está reconciliando con todo el partido, con el presidente, con Paul Ryan. Claro, no les queda otra opción. Y con otras cuestiones, porque no les queda otra opción, ¿no? Pero puede haber una inspiración europea, pues si había gente que pues del Partido Conservador británico, eso desde luego puede ser una inspiración, los republicanos franceses, pues otra forma de ahí, si hace falta una inspiración, pero luego necesitamos al final nuestro propio proyecto, un proyecto español, un proyecto de renovación española, de ilusión en España. Que tampoco hay que ser ningún extremista, tampoco hay que ser Marine Le Pen, ¿no? Que con volver al Partido Popular de José María Aznar, una serie de cuestiones, bastaría. De ir por donde se puede hacer la política fiscal, de unidad de España, de renovación, de ilusión, en educación, de regeneración, de independencia del Poder Judicial, que lo prometió Gallardón cuando tomó posesión como ministro de Justicia. O sea, que es que son cosas que simplemente por dinámicas negativas no se han realizado, pero que hay ideas que estaban en el cajón que se tienen que volver a rescatar, ¿no? Pues hay pesos pesados del Partido Popular, Esperanza Aguirre, etcétera, que el verdadero favor a la formación se lo harían yéndose de una vez por todas. Pues algunas personas que ya pueden estar asesorando demás, pero que quizá no deban estar en primera línea ejecutiva, ¿no? Y luego sí con otro debate de ideas o debate económico puede ser. ¿Eso el Partido Socialista, en tu opinión, lo hace mejor, dejar paso a los jóvenes? Porque bueno, de momento tampoco les ha funcionado muy bien y no lo han hecho con lo que decíamos de Margarita Robles, ¿no? Estaba la diputada Eso autonómica. Es cierto, ha recuperado a una serie de figuras Pedro Sánchez, pero bueno, es verdad que Felipe González aparece cuando le llaman. Y en eso son como mucho más fieles los socialistas, ¿no? Del Partido Popular tenemos todo el rato a Aznar y a Esperanza Aguirre criticando a Rajoy, que podemos entender que estén en completo desacuerdo con Rajoy, pero probablemente Felipe González lo está también con Pedro Sánchez y no sale a decirlo todo el rato, ¿no? Sale cuando el partido le llama y va y hace campaña y dice yo no le voto, pero es mi secretario general, ¿no? En Andalucía es verdad que no han tenido más remedio que dar un paso atrás Chávez y Griñán, porque bueno, les han forzado. Se caía por su propio peso, pero también han dejado paso a una figura más joven. Quizá lo hacen mejor, lo tienen más asumido, que llega el momento de irse y hay que irse y no estar dimitiendo y volviendo. Igual que pasa que desde el Ministerio de Hacienda se siguen filtrando cosas así, ¿no? Pero es que el PSOE también ha tomado su estrategia electoral, porque tenían a la diputada autonómica Job, una persona mucho más joven del ámbito de la justicia, como Margarita Robles y demás, y han elegido a la más experimentada, pues para conectar ¿con quién? Pues parece ser que con un electorado mucho más mayor otra vez, que es con quien conecta. O sea, ¿no? Los jóvenes de 18, 20 años, los que votan por primera vez, los partidos tradicionales los han dado absolutamente por descontados. Sí, porque es que se han ido a la moda, que lo tienen muy difícil, y que están con Unidos Podemos, que Unidos Podemos en ese espectro de edad, en esa franja sociodemográfica, va a barrer.
y cómo va a barrer, pues que ya se lo lleva, ¿no? Que estamos hablando que se puede llevar el 60% del voto de los menores de 30 años, cuestiones así. Y luego el debate que hace falta, pues es un debate de ideas, cosas que se han abandonado, ¿no? Por ejemplo, el debate económico. Si no hace falta ser Marine Le Pen, igualmente eso en economía tampoco hace falta, ¿no? Porque sale Daniel Lacalle, que tiene su experiencia económica y demás, diciendo, pero es que él, por ejemplo, ataca enseguida, él ha trabajado tanto en Londres, ha servicio de unos intereses, pues en esos intereses no son a lo mejor intereses de toda España, por eso hay que abrir el debate, ¿no? Y él dice y defiende, es que sale la izquierda hablando de la reindustrialización. Bueno, pues aunque lo diga la izquierda, a lo mejor es un debate de ideas que se puede producir también desde la derecha, además, porque toda la política agraria y toda la industria textil, incluso la industria manufacturera... Y esto que dices de la economía me recuerda también otro asunto, y es que, bueno, es que la derecha, si quiere existir, tiene también que perder un poco el miedo al debate con la izquierda. O sea, no vale criticar a Rajoy porque recorta y a la vez porque se pasa muchísimo del déficit. Es que no es compatible, es que o le criticamos por la una o por la otra, pero no podemos decir, es que Rajoy no cumple el déficit, pero nosotros vamos a gastar 96.000 millones de euros más al año. Algo no cuadra. Recortes no ha habido ajustes presupuestarios pequeños, el déficit está como está, en las comunidades autónomas también está muy mal, y luego la reforma de la administración pública no se ha hecho, no se ha modernizado la administración pública, tampoco no se ha hecho prácticamente nada, y en el debate económico, más de ese debate fiscal, pues por eso digo el del debate de qué economía queremos, solamente la de sol, playa y demás, que le interesa a otra parte de Europa o que pueda defender Daniel Lacalle. Si desde la derecha se ha abrazado el discurso de la izquierda de la política social y de la protección del estado del bienestar, ¿por qué no se pueden intentar explorar otras ideas como la reindustrialización? Es que nos hemos quedado sin industria en España prácticamente en muchísimos sectores. ¿Cómo un país va a poder tener independencia y va a poder funcionar su economía sin una industria importante en conservas, que se lo han cargado, en la agricultura, en pesca, no se han defendido los intereses españoles tampoco? Pues por ahí, si un señor tan excéntrico como Baldoví te propone la idea de que hay que reindustrializar una serie de cosas, pues a lo mejor pues es una buena idea, que a lo mejor desde otros aspectos se puede intentar explorar o debatir o avanzar, más que la de la política social y la política social y la política social. La política social ya hemos visto, y esto... Que nunca hay suficiente, nunca la gente está suficientemente contenta, gastes lo que gastes. Tenemos uno de los estados más protectores de todo el mundo, incluso lo vemos en sanidad, desde luego en pensiones. Una mentalidad muy mala, ¿no? Desde pequeños se nos enseña que tenemos derecho a todo gratis. Claro, una mentalidad muy mala, y si lo que hemos visto en el sistema, en España, que si por ejemplo el impuesto de valor añadido hace 30 años no existía, nos lo impuso la Unión Europea, ahora ya lo tenemos en el 21%, cuando con el Zapatero ya lo subió 2 puntos y demás, y ahora nos lo han subido aún más. Pues lo que hemos visto es que cuanto más se suben los impuestos y cuanto más aumenta el sector público, lo que más ha aumentado ha sido la corrupción. Entonces, es todo un dinero que se pierde y toda una serie de cuestiones. Incluso ahora con ayuda a refugiados. Se han organizado las empresas privadas de forma voluntaria para ayudar a refugiados. Y decía Antonio Miguel Carmona, gran socialdemócrata, pues ahí se puede entrar al debate, ¿no? De Antonio Miguel Carmona, no solo tiene que hacer el Estado. Pues ¿por qué tiene que hacer el Estado una cosa tan particular como ayudar a refugiados si las empresas se organizan y mandan ellos con asociaciones del tercer sector como la Cruz Roja o distintas ONGs mandan ayuda a los refugiados, se forman campamentos de refugiados y no tiene que intervenir el Estado? Efectivamente, no tiene que ocuparse el Estado de absolutamente todo. ¿Por qué va a tener que intervenir el Estado? ¿Por qué va a tener que meter el Estado? ¿Para qué? Para que hacer los impuestos, poner intermediarios, que el dinero se pierda, que haya más corrupción, que al final haya más corrupción y que luego la ayuda a refugiados no llegue. Porque con los empresarios solos ha llegado la ayuda a refugiados, no ha intervenido el Estado. Que es lo que se queja y le echaba la culpa a Rajoy. Pues mira, no ha intervenido el Estado y ha ido bien. Pues ¿por qué tiene que intervenir el Estado en eso? No, y aparte de todo es que España ha acogido a muchos más refugiados de los que se dice, pero sí. Se dice, no, en España hay 18 refugiados, no, hay como 17.000. Pero el Partido Popular lo deja correr. Bueno, pues, sí. Pues que digan lo que les apetezca. Sí, no vamos a salir a dar un dato, no vaya a ser que se nos enfaden. Sí. Y ahí se quedan. Claro. Como con todo. O sea, no se han hecho muchas cosas, pero encima las que se han hecho no se cuentan para que nadie las sepa. Las vamos a guardar en secreto y así, pues ya, que nadie lo sepa lo que hacemos. Que nadie lo sepa, no entramos en debates, la mejor política social es eso y ya está. Pues eso es contraproducente. Dar la batalla por perdida. Y hay que dar la batalla por perdida y hay que generar los intereses propios. O sea, los intereses a lo mejor lo hemos visto, ¿no? Pues del cardenal Sistach no son los intereses de España, ¿no? Porque son los intereses incluso de una parte muy pequeña de la Iglesia. Los intereses de Florentino Pérez no son los intereses de España, ¿no? Tampoco los intereses de economía. Entonces, desde la política, de lo que se trata es de articular de una defensa que se puede hacer desde el espacio de centro-derecha. Y tampoco los intereses de España son los de los 5 millones de votos de Podemos, que ellos se creen que sí y ellos dicen, claro, la gente quiere un cambio. No.
pues la gente quiere un cambio o no lo ustedes quiere, les han votado 5 millones. o la política que hacer aquí no nos la puede hacer la Unión Europea, y luego, pero ese es el problema, que Unidos Podemos sigue creciendo, van hacia arriba, su dinámica es ascendente incluso a largo plazo, y frente a eso habrá que poner un proyecto atractivo, habrá que hacer algo, habrá que ver... Claro, o sea, dejando que convivan las ideas de todos y que todo el mundo tenga derecho a ser independentista, a no serlo, a ser monárquico, a no serlo, a ser de izquierdas, de derechas, ¿no? Pero habrá que dar ahí las batallas, porque si... Pero que cada uno pueda tener sus legítimos representantes proporcionales, justos... Exacto. Pero es que si esto no se articula de otra manera, lo que sí que va a pasar al final es que tenemos el proyecto venezolano, sí que lo tenemos aquí metido. Entonces, para luchar contra el proyecto venezolano, que ahora había un vídeo, ¿no?, de una señora que no podía alimentar a sus hijos, porque es cierto, porque por la intervención que han hecho, por toda una serie de cuestiones, por el secuestro, por la corrupción, porque ellos son muy intervencionistas, no llega la leche, porque tienen como tienen que importar, tienen una serie de problemas que hace que no llegue la leche, que no llegue el papel higiénico, que no lleguen los pañales para el niño que decía esta señora. Entonces, esas políticas de intervención... Y los líderes de Podemos, que ahora están muy callados, pero han rescatado tuits suyos del año 2012, 2013, no recuerdo. Juan Carlos Monedero celebró abiertamente que Venezuela estuviera por fin, decía él, controlando los precios. ¿Por qué no utilizan el PP y el PSOE? Ya no digo solo la derecha, ¿por qué el PSOE, que les están comiendo terreno a pasos agigantados, no utilizan estas cosas? El único que sale y se atreve a decirlo es Albert Rivera. El único que ha ido por ahí un poquito, ¿no? Pero incluso la gran... Que luego pacta con el Partido Socialista, sí, estamos de acuerdo, pero que es el único que se atreve a decir en un medio de comunicación públicamente, oiga, que los 7 millones de euros de CEPS sabemos todos de dónde han venido. Claro que lo sabemos, incluso sus propios votantes supongo que lo saben también, lo otro sería muy llamativo. Sí, pero pactaba y conseguía que muchas de sus medidas fueran en ese programa electoral. Y sin embargo, ahora el que tenemos de visita oficial, bueno, no es oficial, ¿no?, pero casi, en Caracas, es a José Rodríguez Zapatero. Yo no sé qué hace allí, sinceramente. Bueno, va a intentar mediar entre Maduro y Rajoy, ha dicho. Entre Maduro y Rajoy, pues a lo mejor podía intentar mediar en cuestiones que van contra los derechos humanos y en las que ya tendrían que intervenir la ONU, porque están al borde de la guerra civil, como por ejemplo la liberación de presos políticos, o como que ha habido 1,85 millones de firmas a favor del revocatorio, que ya se le hizo el revocatorio a Chávez y lo perdieron, pero ahora parece claro que va a ser distinto, y este señor está diciendo que no acepta las firmas, que va a montar un decreto, que saca los tanques, que... Oiga, ¿y usted va a mediar entre quién? Entre el señor Rajoy, que se va a ir al final después, y este que también, que son dos personas que se van a ir. Creo que dentro del propio Partido Socialista veían esta visita de Zapatero con mucho escepticismo, quizá, como mínimo, claro. Como mínimo, con mucha sorpresa. Claro. Alguien que ahora mismo tiene casi 2 millones de firmas para un revocatorio y que se está organizando la oposición para que se vaya porque no pueden más con él, pues no es normal que estén ahí con ese tipo de defensa y con esas cuestiones, ¿no? Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene y seguramente tendremos muchos más vídeos, muchas más cosas que comentar, como el que vamos a ver precisamente ahora. Les dejo, porque ya saben que José Javier Esparza, cuando no está, me deja deberes. Les voy a mostrar un vídeo de un pleno del Ayuntamiento de Leganés y un tenso rifirrafe que se producía entre los miembros del Partido Popular de la localidad y los de Leganemos, la filial de Podemos en este ayuntamiento.